segundo bloque y vamos a hablar de un libro de reciente aparición y que nos motivó para que charlemos sobre esto, Coti, hoy, ¿verdad? Bien, tenemos el libro acá, una Ujú, edición muy especial de Tati Español, todo sobre tu vulva. Ahí ujú. lo vemos al libro y es también una representación de los tiempos en los que vivimos, ¿no? En donde la sexualidad está vista desde otro punto de vista, no solamente como la teníamos antes, tal vez Ujú. desde el lugar más bien desde el patriarcado, desde el lugar masculino, sino también empezar a verlo desde el lugar del goce, del placer, de la sexualidad libre y desde el aspecto femenino. Bien, tenemos un videobook, ¿no? Para ver. Vamos a presentarlo, ustedes ya vieron la edición impresa, presentamos un poquito el libro y empezamos a hablar con Tati. Dale. Bien, la presentación ya tiene, la verdad, mucha pinta ese libro, Sí, cómo está editado, una edición me parece hermosa. exactamente, iba a decir, ¿Eh? muy moderna, Muy ¿no? Que moderna, es llama cierto. a leer sobre lo que dice Tati, que es una investigación profunda sobre muchos aspectos que desconocemos y que hoy en día se ponen en relevancia y se ha sacado el velo esto del Y desconocimiento, ¿no? está Tati Español con nosotros por comunicación, se suma al living. Bienvenida, Tati, ¿cómo va? Oli, ¿cómo están? Muy Bien, bien, acá Tati. nosotros hojeando un poco el libro porque recién nos llega también y te digo que todo el mundo que está por acá, técnicos nosotros, está interesado en empezar a ver el material que salió. La verdad que una edición preciosa. Sí, es muy lindo, ¿vieron? La verdad es que tratamos de que sea liviano para leer y agradable a la vista. Tati, vos sos la autora del libro, sabemos que no, en este caso no sos sexóloga, que hemos escuchado muchas más sexólogos últimamente hablando del tema, pero sí hay un interés y una larga investigación sobre el tema. ¿Cómo surgió esta idea o tu iniciativa de investigar este tema y de plasmarlo en un libro? La verdad, la sexualidad siempre me interpeló, siempre me atravesó. Yo estudié diseño, nada que ver. Pero bueno, de a poco me di cuenta que en mi lectura personal había encontrado un montón de información, había logrado hilvanar explicaciones que no estaba encontrando en otros lugares. Y un día así, medio sin pensarlo mucho, dije, bueno, hago un taller sobre esto, puse una fecha y la verdad es que la respuesta fue increíble. Empecé a hacerlo todos los sábados de mi vida, días de semana, todo el tiempo, porque no paraba la gente no paraba de querer escuchar todo eso que yo tenía para decir. Y de ahí salió el libro, que es una versión muy ampliada y mucho más extensa que el taller. Tati, voy a leer un poquito la contratapa porque me gustó mucho. Dice, las personas con vulva y las mujeres en particular hemos sido históricamente vistas como la respuesta al gozo y al placer masculino y no como seres con derechos a gozar nuestra propia sexualidad. Y después decís, de nosotros depende cambiar esto. Bueno, ¿cómo empezamos a cambiar esto, Tati, entonces? Y yo creo que dándole voz. Yo siempre digo lo mismo, el silencio es la mayor herramienta del patriarcado. Con el silencio se sostuvieron abusos y situaciones sexuales muy espantosas y muy horribles y machismos en la cama que muchas veces no logramos ni identificar. Falta de información, falta de acceso a la información, la coyuntura personal de cada persona, la coyuntura individual de cada persona siempre nos llevó a no entender muy bien nuestra sexualidad, a no poder ver las cosas claramente porque la información nos fue negada. Yo ahí, por ejemplo, cuento que el clítoris completo, el clítoris es un Ujú. órgano mayormente interno, con una sola partecita externa. La ciencia lo descubre y avala y sale el estudio en 1998, que es Wow. ayer, ¿no? Sí, Sí. muy poco tiempo. Entonces, muy poco tiempo. Entonces yo creo que la manera de salir es empezar a poner esto en palabras, sobre la mesa, darle entidad. El libro tiene una parte enorme de historia para que tratemos de entender por qué pasaron esas cosas y por qué hay tanto desconocimiento y tanto tabú. Entonces, en la medida que podamos empezar a hablar y a mencionar nuestro cuerpo y nuestra genitalidad, creo que todo va a ir cambiando de a poquito. Tati, con este tiempo, con este corto tiempo que vos mencionás, desde que aparece el primer paper, la primera idea,
¿Qué es lo que cambió para vos en el entorno o en el contexto para que se haya roto ese silencio? Porque hoy la verdad es que está roto, sobre todo lo vemos en las redes sociales, de a poco empezamos a avanzar en los medios tradicionales, como es un libro, como es la tele, pero ¿qué es lo que para vos cambió en el entorno? ¿O cómo cambiamos nosotros también? Y los feminismos, las distintas olas de feminismos, ¿no? En el 98 salió ese estudio porque en los 70, las feministas de los 70 pusieron sobre la mesa nuestra sexualidad, nuestra vulva, nuestro conocimiento, y así fuimos avanzando. Hoy yo estoy diciendo lo mismo siempre, pero un libro con la palabra vulva en rojo gigante en las vidrierías de las librerías hace unos años no pasaba. Cuando yo empecé a hacer los talleres, la palabra vulva era algo que no se mencionaba mucho, éramos muy pocas las que hablábamos de este tema. Entonces, creo que los feminismos, los movimientos, las olas han traído liberación y nos han corrido de ese lugar de objeto, de deseo, nos han corrido un poco, seguimos bastante metidas ahí, pero nos han corrido un poco del lugar de objeto de deseo para ponernos en el lugar de sujetos deseantes, ¿no? Nosotras queremos, deseamos. Tati, Y por ahí avanzamos. en el libro y en tu investigación, ¿qué es lo que más te sorprendió no quiero spoilear todo el material, ¿no? Pero cuando lo trabajaste, lo estudiaste, dijiste, ah, mirá esto, y después te llevo a la otra. Si las mujeres con las que hablas, que leen el libro, conocen realmente su órgano, su vulva, si tienen detalles, o si todavía eso sigue siendo difícil que lo puedan hablar. Yo creo que todavía sigue siendo difícil, sigue habiendo mucho miedo al placer, mucho tabú todavía aún. Lo que más me llamó la atención hay dos cosas que no dejaban de sorprenderme. Una es la falta de información y el porqué de esa falta de información no lo podía entender y por eso me enredé tanto en seguir leyendo y seguir investigando y seguir encontrando libros que ya no se editaban. Y otra que es una constante en cada taller que yo haga y que no puedo dejar de ver es el abuso y la violación y los acosos, hasta los acosos callejeros, como algo que atraviesan nuestra sexualidad entera. Sin embargo, nunca se lo ve como una de las trabas y una de las problemáticas de la sexualidad, sino que es como algo aparte. Y la verdad es que entre eso, el autoestima y la negación a la masturbación en las personas que hemos sido socializadas como mujeres, se produjo un agujero negro de falta de placer muy, muy fuerte. Tati, estás mencionando algunos de los problemas, algunas de las cuestiones que venimos rompiendo, este pacto del silencio que existe, pero también hay otros problemas o sobre lo que deambulamos mucho tiempo, que es esto de la idea de la normalidad, de cómo hay que actuar en la cama, de qué tiene que hacer el hombre, qué tiene que hacer la mujer, si la masturbación es admitida o no es admitida. ¿Cuál es el problema también que nos provoca esta serie de normalidades en las que decidimos regirnos? Bueno, eso está re buena esa pregunta, porque realmente es algo que desde que empecé en el 2018 a hablar de estos temas, creo que no hay un día que no escuche la pregunta, ¿es normal? Como todo el mundo quiere ser normal y hacer las cosas de acuerdo a una norma. Y en lo que respecta a sexualidad, no sé otras áreas de la vida, pero en lo que respecta a sexualidad, la norma es que somos todas distintas y que cada persona tiene su propia y única sexualidad, sus propios tiempos, sus propios mapas, sus ganas, sus necesidades, sus zonas erógenas, sus formas de orgasmear. Sin embargo, siempre estamos buscando perseguir, pareciera como que siempre estamos buscando perseguir cómo nos enseñan que tiene que ser, en vez de valorar nuestra propia diversidad. Yo creo que la norma y la normalidad es que somos todas distintas. Y eso lo llevamos hasta la apariencia de nuestros genitales. Yo en los talleres siempre ponía fotos de vulvas reales y he pasado por, no les puedo explicar la cantidad de llantos y angustias en chicas que estaban ahí, creyendo que su vulva no era normal porque nunca habían visto una como la de ella. Desde la forma en que nos relacionamos sexualmente hasta la forma de nuestros genitales está marcada por eso. Tati, en el libro está, por lo menos digo, porque hace poco estuve en una escuela para adultos y había muchas mujeres que contaban una clase de ESI que nunca habían tenido un orgasmo, ¿no? Digo, en el libro está trabajado esto, digo, para las mayores, para las menores, pero que puedan tener esa información para encontrar cómo llegar, por ejemplo, al goce. ¿Está en el libro? Sí,
hay todo un capítulo sobre la sexualidad compartida con otras personas, otro capítulo sobre masturbación, sobre autoestima, sobre varias cosas que van afectando a nuestros orgasmos, y también hablo sobre esto que vos contás, que es un estudio que salió hace un par de años que habla de la brecha orgásmica, que alrededor de un 35% de las mujeres no tienen orgasmos en sus encuentros sexuales, en cambio los varones creo que son 5 o 4%. Y hay un montón para explicar sobre eso, ¿no? Eh, ¿Por qué hay un montón? Decinos sí, alguna porque explicación. sí, lo loco es que en el medio están las mujeres lesbianas, que tienen un porcentaje también mucho más reducido, solo un 18% no tiene orgasmos en sus encuentros sexuales, y la verdad es que hay alguna que otra cuestión física o psicológica, pero la mayor parte de la información que se nos niega es la que nos lleva a esa falta de orgasmos, ¿no? Si yo estoy pensando en mi panza, mis estrías, mi celulitis, mi cuerpo, en no hacer cuestiones que estén más estereotipadas para el lugar masculino a la hora de relacionarme sexualmente, en no pedir lo que quiero, en no poder decir lo que no quiero, va a ser muy difícil orgasmear, te estoy metiendo la panza, va a ser re difícil tener un orgasmo. Entonces es mucho más social ese porcentaje, es realmente social. Bueno, Tati Español, ya nos diste un puntapié sobre lo que es el libro para todos aquellos que quieran comprarlo y Acá encontrarlo está. en las librerías. Apunte sobre el placer. Me encantó la bajada también, ¿no? Y excelente Sí. poder seguir, o sea, romper con el silencio y poder seguir rompiendo otras barreras, porque hablamos de que se rompió un silencio, pero falta bastante, ¿no, Tati? Falta un montón, y falta que dejemos de buscar nuevos mandatos, ¿no? Porque pareciera como que, bueno, ahora se va aflojando, se aflojó el tema de la masturbación femenina, se aflojaron algunas, yo cuando era adolescente no se hablaba de masturbación femenina, hoy se habla, hay juguetes, hay de todo, pero de golpe pasa a ser una obligación, ¿no? Como ahora pareciera que si no te masturbas sos una loser y no sos feminista y no estás conectada con tu cuerpo. Entonces tenemos, lo que creo que nos falta en ese área y en un montón de otras áreas, es dejar de saltar de un mandato al otro. Como lo que vale es la sexualidad, el placer y las ganas propias de cada uno, no lo que haya que hacer. Excelente, Tati. Muchas gracias por la charla, ¿eh? Y felicitaciones por el material. Gracias a ustedes. Un Nos beso vemos la grande. próxima. Bueno, Acá muy bueno está. empezar, ¿sí? La verdad, para la biblioteca de Ciudad U.